Muy buenas tardes. Hoy estamos acompañando, tenemos la suerte de tener con nosotros a Carlos Díaz, filósofo personalista, que va a presentar dentro de un momento Federico, y antes también Nieves dirá unas palabras sobre el objetivo de esta maravillosa oportunidad de tener actividades aquí. Y esta sería la primera que tenemos el gozo de empezar, ¿no? Hemos hecho otras cosas, como dirá Nieves, y esta también. ¿Qué mejor manera de empezarla poniendo a la persona en el centro de todo? Porque el tema de hoy, las tareas ecológicas del personalismo comunitario, relacionan, como ahora mismo nos dirán, temas muy amplios. Yo quería simplemente, para decir algo más, ya que no vamos a perder el tiempo, que la persona no es solo lo que decía Boecio, ya me perdonarán si me equivoco, individuo a sustancia individual de naturaleza racional. Eso está bien, pero es pobre. Se ha visto que la persona, en palabras más técnicas, es co-ser, ser con. Y así la vida es coser y cantar. Que no estamos solos, que nos hacemos con los demás, que, como diría, yo qué sé, Tagore, dormía y soñaba que la vida era alegría, felicidad. Descubrí y comprobé que la vida era servicio, relacionalidad. Y al servir, encontré que el servicio era alegría. Ese sentido de la vida como don, del servicio, tantas cosas que van a desplegarse, y después espero que también haya tiempo para preguntas. Pues Nieves, de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, y Federico Velázquez de Castro, con las dos gorras del presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental y el Foro de Ecología y Espiritualidad, nos presenten el acto ahora. Bueno, yo darles las buenas tardes a todos los asistentes que se han desplazado en esta tarde semi-lluviosa, y agradeceros desde la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia bueno, pues el poder compartir esta conferenciante tan especial. Desde la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia promovemos actividades bueno, para ayudar a elevar el nivel de conciencia y descender de alguna manera los niveles de sufrimiento. Así poder abrir las facultades superiores de la conciencia tan importantes para poder lograr la paz, el amor incondicional y la felicidad que tanto ansía el ser humano. En muchas cosas hemos coincidido en proyectos con Federico. Con él promovemos desde hace ya bastante tiempo jornadas y actos donde estudiamos la persona como el centro de la sociedad y su dignidad en relación con la empresa, naturaleza y familia. En este sentido, la actividad de hoy marca un principio de una serie de encuentros abiertos a la sabiduría con personas, como he dicho, de la altura de Carlos Díaz, y que hoy nos acompaña, que con la ayuda de todos vosotros puede hacerse posible y poder sumar también estas actividades al resto de actividades que realizamos desde la Fundación desde hace ya años, ¿no? Promovemos cátedras en la universidad, como la Cátedra Conciencia y Desarrollo, conferencias, talleres de crecimiento personal, jornadas en el Ayuntamiento de Granada. Tenemos un compromiso social con manifestaciones, ayudas a necesitados, refugiados y a diferentes ONGs. Nada más, no quiero restar el tiempo a Federico, y muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Gracias. Federico, damos la palabra y agradecer antes que nada a la Biblioteca de Andalucía que hace posible estos encuentros, que hoy nos han acogido en este sitio tan bonito. El Departamento de Difusión se ha preocupado de que estuviéramos aquí y les damos las gracias. Muy bien, pues muchas gracias también en nombre de las entidades organizadoras por vuestra asistencia en esta tarde.
Y para iniciar este acto, pues tendría que echar un poquito la vista atrás y recordar cómo conocí yo a Carlos Díaz, que fue a principios de los años 70, mucho antes de que él me conociera a mí, a través de sus libros, en una editorial que fue muy emblemática en aquella época del tardofranquismo, la editorial ZX, la editorial Fix, situada en un barrio popular en Madrid. Era un lugar de referencia para todas aquellas personas del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, que buscaban una formación en una época en la que era tan difícil encontrarla y en donde a través de una colección de libros sencillos pero al mismo tiempo de gran profundidad pudimos ir conociendo tanto a figuras históricas de las que quizá habíamos oído hablar algo de referencia como de figuras actuales. Mi conocimiento ya personal vino unos años más tarde a través pues, de la revista Acontecimiento del Instituto Munier, que tuve ocasión pues, de ir contactando, y del conocimiento del personalismo comunitario con el que simpaticé prácticamente desde un primer momento. Desde entonces pues, le he seguido en muchos, no solamente a través de sus libros, sino en muchas ocasiones. Hemos coincidido en conferencias, mesas redondas, actos en sindicatos y conversaciones personales, que quizá pues, es lo más enriquecedor que en este momento recuerdo, de las cuales siempre he aprendido mucho y de cuya relación de hace ya pues, unas cuantas décadas realmente pues, me siento orgulloso y agradecido, y desde luego para mí pues, un motivo de gran satisfacción el poder estar esta tarde compartiendo con él pues, su conferencia, o al menos introduciéndola, y desde luego espero que continuemos pues, en este contacto que mantenemos a través de tantos puntos comunes en los cuales coincidimos. Carlos Díaz, haciendo un pequeño extracto, ¿verdad?, para una presentación que de hacerlo de manera prolija realmente requeriría muchísimo tiempo, pero en breves pinceladas podríamos presentarle como doctor en Filosofía por la Universidad Complutense con premio extraordinario, licenciado en Derecho, diplomado en Altos Estudios Constitucionales, y ha sido profesor titular de la Universidad Complutense, de la UNED, de la Universidad San Pablo CEU y de la Facultad Eclesiástica San Dams. Es autor de 250 libros de ensayo. Esto da un poquito de vértigo el decirlo, sobre todo cuando algunos que también escribimos pues sabemos lo que nos cuesta terminar una obra. Bien, 250 y probablemente creo que me quedo corto. Y ha traducido a grandes filósofos, siendo él mismo también traducido a diferentes idiomas. Ha sido conferenciante principal en muchos países de Europa, Latinoamérica y África. Ha dirigido colecciones de publicaciones, entre ellos la Revista Internacional Comunio y la Revista Trimestral Acontecimiento, dirigiendo diferentes colecciones de filosofía. Y una que me gusta especialmente es la de la filosofía anarquista, de la editorial Júcar, en donde ahí tenemos también puntos en común. En 1984 fundó el Instituto Emmanuel Munier y posteriormente la Fundación Emmanuel Munier, en donde ha sido director e impulsor de buena parte de sus colecciones de textos, colecciones de clásicos del personalismo, pero de tantas otras reflexiones sobre temas actuales bajo esa perspectiva. Desde ahí continúa dando a conocer a grandes figuras que han trabajado por el bienestar de la humanidad, algunos más cercanos al personalismo, otros no tanto, pero todos ellos, desde luego, figuras importantes que han comprometido su vida, y en ese sentido yo creo que el compromiso es uno de los ejes que también pues, hacen girar al Instituto, es de los que constituye una buena parte de la personalidad de Carlos y es uno de los mensajes que está detrás, yo creo que de gran parte, tanto del Instituto Munier y de sus publicaciones, como de las conferencias y las diferentes actividades que se realizan. Ha sido galardonado con numerosos premios, resaltamos tres: el Premio Internacional Emmanuel Munier en París, el Premio de la Academia Internacional de Humanidades en Valencia y el Premio Gigante del Espíritu. Y sobre su pensamiento filosófico se han escrito ya numerosas tesis en diferentes partes del mundo. Hoy es una satisfacción, como os decía, que esté con nosotros,
porque es un hombre que va a conjugar tanto el conocimiento como el compromiso, tanto lo que es la riqueza de vocabulario, de contenidos, con al mismo tiempo la sencillez y el acercamiento a los humildes, y es hoy una satisfacción el que podamos escuchar un título tan sugerente y tan cercano a algunos de los que trabajamos dentro de este campo, como la ecología desde el pensamiento personalista y comunitario. Cuando quieres. Bueno, pues muchísimas gracias a estas organizaciones que trabajáis por amor y de una manera muy especial aquí a la presencia de mi amigo Federico, a quien yo considero un hermano. Él me ha enseñado mucho y sería muy extenso también decir lo que he aprendido de él. Bueno, aquí estamos en un momento que es para mí de extremada gravedad. La tesis es que la naturaleza se nos acaba y no nos damos cuenta de ello, no somos capaces de procesarlo. Y voy a empezar a decir por qué. Y si esta conferencia sirve para algo, pues sería estupendo. Bien. No sé si os habéis dado cuenta de que a veces ocurren en la historia situaciones creadas por el ser humano que finalmente sobrepasan al ser humano. Por ejemplo, todo empieza un día en que alguien con un bigote y un brazo en alto, de una manera tonta, desencadena holocaustos irreparables. Todo empieza un día en que un pueblo se va envileciendo y termina votando a personas tan patógenas como Donald Trump. Así de sencillo. Decía Hegel que un día lanzas un tiro, pero finalmente ya no eres dueño del lugar al cual dicho tiro va a ir. Pero si esto hasta hoy fue algo característico de la cultura, hoy lo es también, y por desgracia, de la natura, de la naturaleza. Venimos jugando con ella y hoy estamos aterrorizados por el declive, el deterioro e incluso ciertas miradas de carácter cuasi apocalíptico que pueden lanzarse sobre ella. La naturaleza hoy nos hace sufrir. Todos de alguna manera hemos perdido la jocundia, el carácter juvenil, la alegría que teníamos, yo tengo 73 años, que teníamos cuando éramos jóvenes y nadie se planteaba esta cuestión. He sido un lector de la obra de Marx y creo recordar que apenas le dedica 20 líneas, Carlos Marx, y eso dice mucho. Bien, hoy los viejos vemos secos los cauces de los riachuelos que recorrían nuestros pueblos y las fuentes de las cuales brotaba agua cristalina. Y esto de forma creciente y taquistoscópica se deteriora de una forma exponencial. Cada día el deterioro aumenta exponencialmente. Así que, y sin embargo, aunque todos hablan de ello, hay incluso quienes lo niegan, que dicen que no pasa nada. Yo, en el horizonte existencial de las personas que asisten a mis conferencias, por lo general hay gente muy poco concernida por esta cuestión.
que es el aceleramiento entrópico degradatorio del planeta. La gente habla de crisis, pero una crisis es algo que se puede conllevar o incluso se puede superar. Y no pocos creen que con reciclar la basura doméstica pues ya han dado un paso gigantesco a la hora de intentar frenar el estado de la cuestión. Sin embargo, son todavía muy pocos los que hemos llegado a la convicción de que ha llegado la hora del chubí o no chubí, que esta es la hora de verdad, que ahora ha venido el lobo, y no porque seamos especialmente afectos al milenarismo de tipo de infundir terror injustificado, no, simplemente porque creemos que estamos en una enfermedad estructural. Somos las personas, en cuanto que naturaleza, somos un cáncer para la naturaleza. Si pudiéramos distinguir, como hacía algún filósofo, entre la natura naturans y la natura naturata, nosotros seríamos naturaleza naturada, es decir, creada por la naturaleza originaria. Pues bien, las criaturas de la naturaleza estamos matando a la madre. Bien. Voy a poner 2 o 3 ejemplos de lo que está ocurriendo. O sea, primero un ejemplo de la gravedad de la situación. En el año 2030, esto no son ideologemas, ni mitologemas, ni filosofemas, estos son datos. En el año 2030 alcanzaremos las 400 partes por billón de CO2 en la atmósfera. Las consecuencias directas de esto están siendo el incremento de la altura del nivel del mar y el subsiguiente decrecimiento de la extensión agrícola y de la producción agrícola. De ahí las guerras del clima, y especialmente las guerras del agua, que nunca antes habíamos contemplado. Por ejemplo, un solo ejemplo. Bangladesh quedará sumergida parcialmente para el año que he dicho, 2030. Y 100 millones de personas bangladeshitas tendrán que emigrar y van a ir a parar a la India. India reducirá entonces también un 25% de su producción agrícola, porque también le va a afectar la subida de las aguas. Hoy en día en India se consume lo que se produce, pero de ahora en adelante se va a producir un 25% menos. Si sumamos la inmigración de Bangladesh más el decrecimiento del terreno cultivable de la propia India, sumando esos 2 problemas, tendremos 300 millones de personas que no tendrán nada que comer. Nada que comer en el año 2030. Pakistán, por otra parte, tiene un único río que nace en Cachemira, como todos sabemos. Esta región pues está disputada, ambas naciones se disputan, pero está controlada por la India. Parece previsible que la India redirigirá las aguas hacia sus propios territorios para aguantar la asfixiante presión de la hambruna y de los refugiados de Bangladesh. Como reacción, pues, India, con todo lo que se le viene encima, va a quitarle, a detraer las aguas del cauce común. Resultado, el conflicto armado con Pakistán, que es una potencia nuclear como la India, se antoja inevitable. Todo esto es tan solo el resultado de los efectos del cambio climático sobre un único país. De hecho, las 3/4 partes de los soldados norteamericanos están trabajando, están enfocadas a contener o a taponar o a reprimir
los primeros conatos causados por la sed. Bien. Y ahora les cuento 3 ejemplos yo vivo la mitad del año fuera de España y, entre otros países, paso algún tiempo en México. Bien, cuando voy a dar conferencias a los grandes empresarios mexicanos, la Coparmex, asisten a mis conferencias y a los cursos, y a la entrada algunos me dicen, que ya me conocen: Carlos, venimos a que nos regañes. En el fondo se lo pasan magníficamente oyendo tragedias posibles que incluso les van a afectar a ellos. Esa es una reacción psicopatológica bastante frecuente en los individuos y en las colectividades. Bien, entonces, en lugar de enfrentar la gravedad cósmica de la realidad cósmica, la tratan cosméticamente. No cósmica, sino cosméticamente. Otro ejemplo. En el año 68 estaba yo terminando mi doctorado en filosofía en Alemania y fui a una conferencia de un señor que se llama Fugger con 2 Gs. Sí, algunos recordarán que fue banquero del emperador Carlos V y le prestaba dinero para las campañas. Todavía esa estirpe no se ha extinguido y son grandísimos empresarios todavía en Alemania. Entonces, estaba ocurriendo por vez primera que los vientos alisios y contralisios del sudeste asiático trasladaban toda la polución y toda la basura sobre la Selva Negra. Y era la primera vez que leí esto: Waldsterben in Deutschland. Se mueren los bosques en Alemania. Hoy de la Selva Negra no queda nada. Y esto era porque empresarios como él tenían empresas súper contaminantes allí para sacar más dinero. Entonces, el aire llevaba la polución radioactiva encima de las cabezas de los alemanes. Entonces yo le pregunté, pues yo era un jovencito, que cómo era posible aquello y que si no pensaban en hacer bien las cosas y evitar que la polución y la contaminación saliera a las fábricas. Y él me dijo: está todo pensado. Dijo: ahora estamos construyendo refugios antiatómicos, además de 3 estrellas. Uno duraba 5 años, otro 10 y otro 15, para que cuando viniera la catástrofe, pues al menos los más ricos tuvieran 15 años de paradisialidad subterránea. Y no conforme con aquello, le dije: pero oiga, y ustedes van a estar allá hasta que se acabe todo ahí el resto de sus vidas, y luego sus hijos y sus nietos. Y me respondió de una forma rotunda, como sin inmutarse, y me dijo: joven, los empresarios no tenemos nietos. Es el cortoplacismo, ¿no? Aquí caiga lo que caiga, pero a vivir, que son 2 días, mientras tanto. En gente tan inteligente y tan rica y tan próspera como Fugger, aquello ya me significó para mí una pequeña crisis y dije: no puede ser. Bueno, finalmente hace 3 años estuve con el asesor de economía de Obama y hablamos despacio, y yo le dije que
¿Qué estaba haciendo Estados Unidos? Bueno, todos sabemos lo que hace, ¿no? Estar a favor de la no lucha, en contra de la lucha. Y me dijo así, otra vez, mirándome de arriba abajo, dice: señor, ¿a quién no le ha caducado un yogur? Este cinismo con que me respondía entre divertido y pícaro no ha mejorado demasiado con la llegada al poder de Mr. Trump, que hace unos días, lo recordaréis, celebraba el calentamiento global del planeta, alegando que se necesita ese calentamiento para paliar el excesivo frío de las nevadas invernales. Se ha denominado a esta actitud ecofascismo, o sea, vamos a hacer lo posible por sobrevivir. Ya está. Es la misma de Fugger. Sobrevivir en el sentido más etimológico del término, vivir sobre. ¿Vivir sobre quién? Sobre los cadáveres de los países de mierda, que es otra expresión del Mr. Trump. Esto es lo que nos espera a gran escala. En las cumbres internacionales que he participado con chinos, etcétera, estos están de piñón fijo. Los chinos dicen: ustedes, primer mundo, ha contaminado tanto y por eso están en el primer mundo. Ahora no nos van a prohibir a nosotros que contaminemos hasta ponernos a su altura. Esto que puede parecer una pesadilla no lo es. Pues bien, ¿qué nos pasa? Nos pasa que no somos capaces de procesar lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que no somos capaces de procesar lo que nos pasa. Es muy difícil. Por ejemplo, esta cuestión parece demasiado lejana a mucha gente. O sea, a mí no me va a pasar. Ya está. O sea, 2030 va a empezar el gran rollo, pero lo que tarde no me va a pillar a mí. No se va a desplomar las estrellas sobre mi cabeza. Entonces, uno no puede lidiar con el cambio climático porque las fuerzas de la selección genética y cultural de las personas hoy no están creando cerebros capaces de mirar hacia adelante varias generaciones. Igual que le pasaba al señor Fuga. Te dicen los denominados ecoescépticos, te dicen: bueno, al final también el sol se va a acabar. Al final también nos vamos a morir. Entonces, pues, todo se oxida. Así que, no preocuparse, tranquilidad y buen chivo. Buenos alimentos y a vivir, que son 2 días. Según otros, el progreso nos sacará él mismo de la crisis en que nos ha metido. Es la tesis de la bioremediación. Todo tiene solución para el progreso. No hay límite. Esto se ha convertido en una convicción de fe, respecto de la cual es muy difícil ejercitar cualquier duda razonable para el común de los mortales. Entonces, la ciencia, el progreso es omnipotente y la tecnología milagrosa, conjugados progreso y tecnología, harán milagros. Esto es un poco de la herencia de la Ilustración, pero bueno. Y no faltan quienes apelan al poder taumatúrgico y autorregenerativo de la Pachamama.
el planeta Tierra es autoprofiláctico y siempre se recupera. Entonces estamos entre esta gente que en general no es capacidad de procesar a largo plazo y que por otra parte no acepta la realidad. Como aquel granjero de Estados Unidos que vio pasar por delante de su granja una jirafa con un cuello gigantesco y dijo, no es posible. Animales con tanto cuello no pueden existir. Y decidió que había tenido un error óptico. Un error óptico. Bien. Entonces, se producen por lo general sesgos cognitivos, vamos a llamarles sesgos a lo que antes se llamaban ideologías, que se basan en suposiciones preformadas que nada ni nadie podrá cambiar. Estamos dispuestos a que pase lo que pase, no pasará lo que pasa. Para lograr la confirmación de nuestras convicciones, de estas convicciones, sesgos cognitivos, ¿qué hacemos? Pues seleccionamos activamente las pruebas que puedan apoyar nuestros prejuicios. Por ejemplo, me reúno con gente que piensan como yo, busco en sitios web, blogs y publicaciones cuidadosamente seleccionados que refuerzan mis propias opiniones a modo de cámara de eco y finalmente obtengo la confirmación de lo que quiero que se me diga a fin de no aceptar mi responsabilidad. A todo esto, y para eso, están los grandes asesores y consejeros áulicos. El costo social de admitir un error y el esfuerzo requerido para cambiar un comportamiento socialmente erróneo, puede ser tan grande que me resulte más gratificante seguir viviendo sobre la mentira conocida, rodeándoseme de acuerdo con las fuentes de información, medios de prensa, etcétera, que piensan como yo. Esto es miedo a la verdad. Esto es miedo a la verdad. Bueno, uno de mis últimos libros se llama así. Publiqué en alemán, Angst vor Freiheit. Miedo a la libertad. Entonces, cuando yo era, primero fui catedrático de instituto, antes de serlo de universidad, pero hacía mucho, y leí en las paredes de mi instituto, el Calderón de la Barca, esta frase, a follar, que el mundo se va a acabar. Pues sí, es lo que queda. Es lo que queda, y viene a ser un trasunto de aquella otra más educada de mayo del 68, que decía, Dios ha muerto, el hombre ha muerto, y yo no me encuentro nada bien. Así que, ¿cuál es la salida? ¿Morir? No, follar. Bien, entonces, junto a estos ecoescépticos están también los integrados. Los integrados también son escépticos, pero están integrados. Por ejemplo, a veces la vocecilla de la sindéresis, que llamaban los escolásticos medievales, sindéresis es la conciencia moral, reprimida, se escapa por un momento del cuello de la camisa del presidente de la empresa de turno, pero pronto vuelve al silencio y dice, es que si digo lo que pienso en la próxima junta de accionistas, habrá otro presidente que ya no seré yo. Decir la verdad, empezar a producir de otro modo,
que de una manera, de una economía más responsable, es incompatible con la lógica de los beneficios del sistema de la empresa y por lo tanto son verdades que me las trago, se conocen, pero son indecibles, no se pueden decir. Como aquello de Protágoras, nada existe, si algo existiera sería indecible y si fuera decible sería incomunicable. A este grado de soledad cognitiva, en último nivel, han llegado aquellos que, aunque en minoría, son conscientes de lo que nos está pasando. Así que, por otra parte, mis vecinos, tus vecinos, podrían sentirse muy ansiosos por la amenaza que supondría para ellos una torre de teléfonos celulares encima de su tejado. Entonces se activan todos los miedos, miedo a la radiación, amenaza a nuestros hijos, mientras juegan inocentes en el patio de su colegio, cáncer, etc. Pero eso se va desgastando, la costumbre termina poniendo en la misma cama, en matrimonios morganáticos a todos, y finalmente se aceptan como parte de la vida normal y finalmente la gente no se moviliza. Convivimos con esta inidentidad, esta no identidad. Si fuéramos identitarios, lucharíamos contra lo que amenaza nuestra integridad, pero no siéndolos, aceptamos como parte de nuestra integración la desintegración de nuestra vida. Y uno se pregunta, ¿por qué, sin embargo, el cambio climático, que sabemos que es catastrófico, irreversible, que amenaza con la vida de todos, no es capaz de plantear el mismo nivel de preocupación de lo que preocupa una torre de teléfonos celulares? Bueno, porque lo insinuado se percibe abstracto, distante, invisible y discutible. El cambio, bueno, no lo veo. Estas son las características: abstracto, distante, invisible y discutible. Y eso por un lado. Y por otro lado, la no reacción ante esta cuestión es porque las personas somos más reacias a los costos a corto plazo y a las reducciones en sus niveles de vida que a los costos a largo plazo. Dicho de otra manera, un ejemplo: la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, si la atacáramos hoy, nos costará a todos y cada uno de nosotros un 1% de nuestro ingreso anual durante los próximos 50 años. Pero si no lo hacemos, si no comenzamos hoy, si no atacamos, los costos anuales de los eventos climáticos extremos pasarán a ser un 20%. Es decir, que por ahorrarnos un 1% hoy, mañana vamos a pagar un 20%. Esto es así, esto está muy estudiado en dinámica de poblaciones, etc. Y en aquello a lo que yo me vengo dedicando a los últimos años, que es genética de poblaciones. Y esto es así. Entonces, hasta que no convirtamos esta cuestión en un asunto emocional, no nos vamos a dar por aludidos. No vamos a ser capaces de estar a la altura de la dificultad, arrostrar el peligro. Mi experiencia, yo he dirigido una sección de la UNESCO de epistemología genética que me ha llevado a tener en mi equipo en 40 países del mundo.
Y conozco 40 países, están 40 países. En todos los países da lo mismo. No hay en este momento, diríamos, raza humana, por hablar así en términos, que sea capaz de arrostrar esto que está pasando. Ni ustedes tampoco, ni vosotros tampoco. En todo caso, se me dice, por ejemplo, en Tenerife, antes de ayer, me decían, bueno, pero es que claro, es que esto es cuestión de educacional y hay que empezar por los colegios. Y yo decía, ¿no se han dado cuenta de la paradoja de Aquiles y la tortuga? Según esa paradoja, la tortuga alcanzaría a Aquiles en algún momento. Sí, bueno, no lo voy a explicar aquí. El problema está en que hay un momento que es cronológico y ese no es correspondiente a los puntos de un segmento. O sea, que si voy despacio ya no me va a dar tiempo a atajar la magnitud de este segmento. Entonces, usted me está diciendo que hay que empezar en las escuelas. Usted no se está dando cuenta de que sus niños, sí, tendrán escuelas, pero los niños de sus niños ya no lo tendrán, o tendrán escuelas de sobrevivencia. Bueno, eso no. La dimensión cronotética es incapaz de percibirlo hoy. ¿Qué diré? 99,9%. No estamos a la altura. Bueno, entonces, como decía Hillel, se dice que Hillel fue maestro de Jesús. No le dio clase, pero pudo haberle dado clase por la similitud de muchos mensajes. Y a mí Hillel me gusta mucho. Básicamente su pensamiento dice así: bueno, el mundo está mal. Algo hay que hacer. Si no lo hacen los demás, ¿por qué no lo hago yo? Pero si yo no lo hago, ¿quién soy yo? ¿Tú tienes un espejo? Pues sitúate con las preguntas de Hillel delante de él. ¿Quién soy yo? Pues quizás no se puede hacer nada, pero yo sí puedo intentar hacerlo, punto. ¿Que no voy a lograr? Bueno, yo no soy vicedios. Pero por dignidad, a mi pregunta, ¿quién soy yo?, debería responder aquel que quiere llegar a ser lo que cree que debe llegar a ser. Aquel que quiere llegar a ser lo que cree que debe llegar a ser. Y no un sapo destripado en una charca podrida. Y esto me lleva a un filósofo, Hegel, que escribió la fenomenología del espíritu. Es una obra que yo mismo traduje, en la que traducción mía anda por ahí, la versión. Le voy a decir simplemente una cosa del prólogo, y se lo voy a decir sin ánimo de ofender, de una forma facilita, porque Hegel es muy complejo y para los filósofos solamente. Va un alma bella por la calle, un alma bella. O sea, seguramente aquí hay entre ustedes muchas almas bellas, que les duele el sufrimiento, ¿no? ¿Son almas bellas? Bueno, y va ese alma bella por allí tan tranquilo y de repente se le abalanza, se le echa encima un corazón duro. El corazón duro, sin preguntarle quién eres tú, plas, 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 le da una golpiza, como dicen en Latinoamérica, y lo deja medio muerto allí. Caray. El alma bella mira para arriba y le pregunta al corazón duro: ¿pero qué me haces? ¿Quién eres tú si yo no te conozco? ¿Pero por qué me haces esto? Y la respuesta
del corazón duro, dice Hegel, es mirando de arriba abajo. El corazón duro siempre miramos, los corazones duros miramos siempre de arriba abajo. Pero tú eres idiota. Pero tú no sabes que en la naturaleza el pez gordo se come al pez chico. ¿A ti quién te ha enseñado? Anda, levántate como puedas inmediatamente y vete, que si no, te machaco aquí. Al poco tiempo se entera el alma bella de que el corazón duro ha sido golpeado por otro corazón más duro, como suele ocurrir. Siempre hay alguien que en un momento de descuido, ¡zas!, te la pega. Mira, me he enterado de que te han golpeado, yo quiero ser tu amigo, te traigo estas flores, tengo tiempo, puedo venir a verte y sobre todo te perdono. ¡Oh! ¿Cómo que tú me perdonas? ¿Pero quién te has creído tú que eres, desgraciado? ¿Tú que eres un alfeñique? ¿Perdonarme a mí? A mí todo el que me perdona me humilla. Así que ya estás yéndote de aquí, porque si no, en cuanto salga de aquí, te busco y te mato. Entonces el alma bella se va a la calle. Se va a la calle y decide comprarse una armadura. ¿Por qué? Si ese loco o cualquier otro corazón duro sale y me patea y me mata, pues así con la armadura no va a lograrlo. Pero, de todas maneras, el alma bella se da cuenta de que con una armadura no puedes ayudar a nadie que esté caído en el suelo. No puedes levantar, porque si la armadura es férrea, te produce una inmovilidad. Y fíjate que anota Hegel allí, dice, y esta es la forma en que a su vez el alma bella wird Hartesherz, se convierte en corazón duro. ¿Cuántos de vosotros no tenéis sistemas de alarmas, de agarrotamientos de ruedas, de no sé qué y de no sé cuántas? Desde hace 15 años voy todos los años, todos los veranos, a Costa Rica. Perdonen algunos que no tengan esta... Bueno, yo soy católico y, en fin, procuro vivirlo, con dificultades. Y voy a darle ejercicios espirituales a la Conferencia Episcopal de los Obispos de Costa Rica. Hace 20 años, la primera vez que fui a Costa Rica, no había ni una sola reja. Hoy, hasta las bicicletas están enrejadas. ¿Por qué? Porque las almas bellas se han enrejado. Se han puesto la coraza. Resultado, ¿de quién es la calle? Pues la calle es del narco y de las narcas, ahora que todo tiene que ser masculino y femenino. Y los anarconarcas. ¿Qué tal? Muy bien con local. Entonces, la calle ya no es de los militantes. ¿Militantes dónde están? O sea, lograr que haya aquí 30 personas aproximadamente es una cosa que no se logra fácilmente. Eso dice muy bien de los organizadores, que agradezco. La gente estará con sus televisiones, sus sistemas de estupidez esta digital. En Madrid la media es de 8 asistentes por conferencia y ahí van incluidos los premios Nobel. O sea que... Y eso incluso sin cobrar el ponente. Bien, ¿cuál es la solución? Bueno, en primer lugar, yo creo que la no solución es la que está ejercitándose. Lo que estamos haciendo es la no solución. Sobrevivir. Pero mi hijo, que es un experto en estas cosas, le acaban de dar un premio mundial en ecología crítica. Es muy buen chico. Pero es un poco ladrón, porque es un exitoso empresario. Entonces, fíjate, se puede ser exitoso empresario y a la vez ecologista. Allá su conciencia. Pero tiene la llamada, el que llama teoría de los 5 grifos. Primer grifo, la población.
pura aritmética. El planeta no puede con tanta gente. Es verdad que con esto se puede especular mucho y que especialmente los países más ricos de Europa son los que dicen que sobra gente, cuando es en esos países donde más gente hay y están esterilizando a gente del Amazonas, ya lo sé, pero bueno, en principio ya no se aguanta mucho más. Segundo problema, los combustibles. Solo 12 empresas en el mundo extraen el 95% de los combustibles fósiles, que son las grandes multinacionales, las cuales tienen más dinero, las 20 primeras empresas más grandes tienen más dinero que el Tesoro de Estados Unidos. Fíjense lo que son. Bueno, entonces solo 12 empresas en el mundo están el 95% de los combustibles fósiles. Tienen que dejar de hacerlo. Tienen que dejar de hacerlo ya. Tercer grifo, carne y lácteos. Yo estoy hablando así al lado de una autoridad que de todo esto sabe mucho más que yo, así que perdóname. Luego me echas por tierra los argumentos, no te preocupes. También mis palabras se oxidan. Tercero, carne y lácteos. Tenemos que consumir mucho menos carne. Y mucho menos. La producción ganadora es responsable del 51% de las emisiones de CO2 en el mundo. Bárbaro. Las flatulencias de las vacas tienen un efecto cósmico destructivo hiperbólico. Entonces, cuarto grifo, agua. Estamos secando los acuíferos. Nuestros métodos de producción no son sostenibles. Ya le digo, por ejemplo, el agua ahora mismo de Canarias, que sale de los grifos, después de ser potabilizada, sale con una cantidad de cal que los grifos, las cañerías no duran nada, por haber estado los acuíferos cada vez más. Entonces, tenemos que consumir menos agua. A mí me parece que ¿eso en qué se traduce? Por ejemplo, yo no me ducho todos los días. No es que yo sea San Dios, ni ejemplo de nada, pobre de mí. Pero a la gente, incluso que le digas eso, dice, bueno, las cañerías están rotas, se pierde mucha agua, no sé qué, ya sé que todo eso ocurre, que riegan los campos de golf, todo eso, lo sabemos de sobra, hombre, no sea usted profeta de calamidades. Pero casi nadie hace nada. Por aquello que yo recuerdo de Gilel, y si no lo hago yo, ¿quién soy yo? Entonces, y por último, el quinto grifo, según mi hijo, es el consumismo. Tenemos que compartir, intercambiar y usar las cosas hasta el final de su vida útil y después repararlas para que sigan viviendo. ¿Cuántos nos duran esos WhatsApps? Yo no tengo WhatsApp ni nada de eso. Quizá por eso he escrito 270 libros. Todos muy malos, pero 270. Porque no hablo por esos sitios, ¿no? Y cómo está de estupidizada la gente. Autista. Que no sabe decir tú directamente face to face. Y está fastidiando la marrana continuamente por los auriculares. Iba yo de Madrid a Valencia hace algún tiempito, pero ya en Albacete no pude más y le dije al señor, o aquella máquina incesante de hablar bobadas, que por favor, que parase ya, que estábamos en Albacete. Y no había un segundo de tregua en aquel loco y capaz. Bueno, se me queda así mirando y me dice esto. ¿Cómo se nota que usted no viaja? Claro, un tipo tan raro que se queja de eso es porque no viaja.
Al final, lo anormal es norma. Norma dual, norma de moral. Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo llevo? Cerca de una horita. ¿Ya? Parece que sí. Pues ya no voy a molestar más. Dije que una hora. Tengo aquí todavía, brevemente. Tengo 3 folios. Sí, claro, para eso es, ¿no? Es que se me va. Lleva 45 minutos. Ah, 45, bueno, no es tanto. Bien. Muy bien, pero prometido no pasar, no abusar de su tiempo. A mí me parece que hace falta hacer una ecoantropología más completa. Somos parte de la naturaleza, eso lo hemos olvidado. No somos solo naturaleza, pero sin la naturaleza ni siquiera somos. Yo creo que hay una escala en la naturaleza que no nos convierte en bichos igualitarios a todos, ¿no? Pero que aún así nosotros no podríamos vivir si no hiciéramos las cosas de otro modo, con mucho amor a la naturaleza, mucha gratitud, mucho respeto, e incluso llegando a desarrollar, ahí estamos trabajando en la genética de poblaciones, una logosofía de tal manera que consideremos que nuestro cuerpo es parte del cuerpo de la naturaleza. Bien, para eso hace falta naturaleza y producción, es lo mismo desde el momento en que existe civilización. La naturaleza deja de ser naturaleza cuando existe producción. Esto ya lo criticaban los anarquistas, Piotr Kropotkin, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tendría que ser una empresa? Bueno, una economía. La palabra economía ahora mismo está reducida a su uso monetarista, en fin, ganancial. Y, sin embargo, ya Aristóteles lo planteó, oikos nomos. La oikonomía es la ley, fíjense, la palabra oikos, de donde viene oikonomía y también oikología, economía y ecología, tiene 2 dimensiones. Una es el ser hermoso, el vivir, el desarrollar la impronta biológica. Pero otra parte, por otra, significa el ser bueno, ser buena gente. Y estas 2 dimensiones se concitan en aquella ninfa que se llamaba Eco, oikos, Eco, que perseguía a un tal Narciso, que era, pues como yo, muy guapo y siempre estaba detrás de Narciso y gritando su nombre, pero como él estaba enamorado de sí mismo, no le hacía nunca caso, hasta que ella tropezó y cayó por un barranco gritando el nombre de Narciso. Lo que hoy llamamos el eco es la voz de aquella ninfa hermosa, que no solamente, que además de eso era una buena mujer, tal como lo describe Esquilo. O sea que era buena y estaba buena, diríamos, jugaba. Espero que esto no sea tomado como una metáfora machista, por Dios. Bien, total que el tonto de Narciso, poco más adelante, vio un estanque de aguas límpidas. Se miró, se vio hermoso, se agachó para darse un beso, resbaló y se ahogó, porque el ego ahoga. Oiga. Entonces nosotros estamos para una oicología de hacer una casa buena, buena productivamente, pero buena sin dañarla, buena éticamente, buena reproductivamente, ¿no? Para eso hay que cambiar el sentido de la economía. Por ejemplo, ha de ser una economía de dar sin perder y tomar sin quitar. Dar sin perder y tomar sin quitar. Esto lo hemos trabajado mucho en genética de poblaciones.
ahora no tengo tiempo. Y a esto se le llama beneficio. El beneficio, conforme a la etimología latina, es bene facere, hacer bien. Hacer bien las cosas es dar sin perder, distribuir sin perder y tomar sin quitarle al otro. Entonces, esta economía va del tener al dar y del dar al darse. No en acaparar. A mí lo más triste, el mayor triste espectáculo del mundo es para mí cómo la gente quiere atesorar. Pero si te vas a morir, ¿para qué? La tacañería. Lili Álvarez, que fue una señora que estuvo 3 veces en la final de Wimbledon, ¿te acuerdas? Aquella tenista famosa, era duquesa, me quería dejar su herencia, después de muerta, si yo la iba a acompañar, a platicar todas las tardes con ella. Y yo le dije, pero Lili, ¿tú te das cuenta de lo que me estás ofreciendo? ¿Tú no me vas a dar nada a mí? Si no me lo das a mí, lo vas a dar a los gusanos. Tú no das nada, la donación hay que hacerla en vida. Oye esto, con todas las cosas que necesitamos, el hambre de tenencias que tenemos. Somos terratenientes, terratenidos finalmente por los gusanos que nos tendrán en la tierra. Por tanto, ese es el beneficio. Luego, una deuda a la que se concede crédito. Bueno, ustedes ven que los bancos tienen un lenguaje de beneficio, crédito, pero crédito viene del latín credere, que significa creer, supino creditum. Dar crédito es que yo creo en ti. Yo te doy crédito cuando yo creo en ti. Y no cuando ejercito la desconfianza por sistema. Esa desconfianza solipsista que me lleva a pretender ser yo sin ti. Cuando eso es lo más ontológicamente imposible, porque decía Martin Buber en una obra muy hermosa, que también yo mismo traduje, que se llama Yo y tú. Las palabras unciales son pares de palabras. No hay yo sin tú, no hay tú sin yo. Y eso lo olvidamos. Hay que remodelar la estructura relacional del nosotros. Basándose en el dar colaborador, donde todos dan y todos reciben. Y por tanto, donde todos son responsables de todos. Responsable, fíjense, la palabra respondere, de donde viene responsum, o responso, o respuesta es responso, significa volver a casarse, respondere, volver a casarse. Cuando descubres el tú, vuelves a casarte con él. Entonces él es para ti insustituible, y tú eres para él insustituible, como el Principito de Saint-Exupéry. ¿Se acuerdan? Entonces, conjugar confianza y rendimiento es el reto principal de una economía centrada en la persona. O sea, claro, como confiar en mí me hago el loco y no trabajo. No. Tienes que rendir para acreditar la confianza que en ti se ha depositado. Y además con alegría. Los anarquistas españoles durante la guerra civil practicaban lo que llamaban la toma del montón. Metían lo que producían en un hangar y de ahí sacaban de ese montón lo que necesitaban. Naturalmente había gente muy fuerte y otros viejecitos, personas mayores que ya no podían trabajar. El orgullo mayor de un anarquista de esta economía del don era aportar lo más que podía y consumir lo menos que podía.
aportar la alegría de que el otro coma y viva. Y la belleza socrática del cuánto es lo que no necesito y lo poco que necesito, qué poco lo necesito. ¿Cuánto es lo que no necesito y lo poco que necesito, qué poco lo necesito? Mis hermanos, algunos son multimillonarios, yo no tengo nada, ni falta que me hace, porque no lo necesito, no tengo ni coche. Que no me priven de leer, eso sí, que no me priven de mis libros. ¿Entendéis? Eso significa una nueva forma de vivir. Y es también una economía que sustituye, o sea, el lenguaje bancario nos ha robado hasta las palabras más hermosas. Crédito, creer en ti. Débito. Débito es cumplir con el deber. Debere debitum débito. Cumplir con el deber. ¿Y cuál es mi deber? Mi deber ya lo resolvió Hillel. Y si no lo hago yo, ¿quién soy yo? Si yo no estoy a la altura de mí, a la altura de quién quiero estar. Y esto nos lleva a un decrecimiento inteligente. Cuando tú le planteas esto a una hermana mía, somos hijos de maestros rurales los dos, que hemos pasado hambre, pero hay gente que se le olvida. Volver a las cavernas, los anarquistas, no sé qué. Pobrecilla, no entiende esta. ¿Cómo le haría yo? ¿Cómo la transfundiría todo mi amor sin ofenderla? Es que el crecimiento negativo es el que teme a aquel, me van a quitar mi burra, mi vaca y mi boñiga. ¿Cuánto es lo que no necesito? Por el contrario. Y esto permitirá reformular una economía de una forma nueva de productividad. Por ejemplo, cuantísimas cosas no necesitamos. Abrigos de pieles, joyas, en fin, todo lo que contamina en su proceso de producción. Pero ¿cuántos puestos de trabajo se generarían si fuéramos capaces de leer más, de hacer a escuelas de músicos, de poetas, de cantores, de gente culta? Están esperándonos todos los oficios nobles. Por tanto, y ya termino, lo que he dicho no ha querido ser una jeremiada. Nos vamos a morir, hay que consumir. Primero, es una aceptación de una realidad dura a la que hay que plantar cara, aunque la riada nos lleve por delante. A todos nos tiemblan las piernas, a mí también, pero que nos tiemblen allí donde nos tengan que temblar y no en nuestra casa llenos de miedo, como conejillos asustados. Afrontar con dignidad y, mientras tanto, proponer una alternativa, un modo de producción y de convivencia donde podamos decir nosotros. He venido cargado de libros en una maleta, como siempre hago. No debería hacerlo por mi espalda, pero hay que luchar. Sugiero que miren y, si pueden, los compren, porque con esto estamos haciendo cosas en Latinoamérica. Necesitamos venderlos para poder continuar generando este tipo de cultura. No solamente no cobramos, sino que, Federico lo sabe, perdemos. Pero para eso estamos. Y con esto, pues os agradezco mucho la hermosa atención, porque sé que habéis prestado a mis palabras. Soy feliz. Si a mí ahora mismo me preguntaran que dónde quiero morir, yo diría, este es un buen sitio.
que la muerte me pille donde yo quiero estar y no que me pille donde yo no quiero estar. Así que muchas gracias por darme la vida mientras tanto. Y con esto pues vamos a dialogar, si les parece.